Buenas tardes, Mauricio. Hola, buenas tardes, José. Hoy tenemos con nosotros a Mauricio Bonilla. Mauricio es colombiano, es médico, ha trabajado muchos años en Chile, primero por cuenta ajena como gerente de gestión clínica de Bupa y que luego entró dentro del grupo Sanitas. Eh, Ahí en Chile, además, emprendiste, ¿verdad, Mauricio? Sí, en Chile nace Saluta, justamente. Ujú. ¿Qué es lo que, cómo surge tu vocación emprendedora en Chile? ¿Cómo fue ese momento? Pues en rigor, digamos lo que tiene que ver con Mauricio Bonilla, como que tengo una beta emprendedora de antes, ¿no? Estando en la universidad, emprendí en ciertos negocios. En ese tiempo, imagínate, yo estudié medicina hace muchos años, hace veintitantos años, y en ese momento, por ejemplo, puse unos temas de internet para, viste, esas cabinas de internet, estos locutorios. En ese momento, digamos, la beta emprendedora viene bien grabada en mi vida. Y antes de la pandemia, nosotros comenzamos a pensar a través con una colega psiquiatra que estudiamos juntos medicina y un ingeniero electrónico a cómo resolvíamos el problema de la salud mental de la persona mayor. En su primer inicio, Saluta pensó en la persona mayor. Y ahí comenzamos a estructurar justamente del 2020. Antes del 2020 tuvimos un piloto en unas residencias que tiene Domus Vi en Chile e hicimos un pilotaje para llevar salud mental a la persona mayor. En ese contexto, en ese momento, era telemedicina, que en ese momento también significaba mayor innovación, ¿cierto? Voy a hablar de innovación en telemedicina, pues no es tan innovadora. Y en ese momento, en esas circunstancias, dijimos, bueno, una manera de solucionar este problema de la persona mayor para acceder a consulta con un neurólogo, con un psiquiatra, pues puede ser la telemedicina. Y ahí comienza a desarrollarse la idea y la beta, digamos, de emprendimiento en lo que tiene que ver con salud. Ujú. Es decir, estabas con una colega, Ujú. Psiquiatra, tu, una exacto. psiquiatra del mismo hospital donde tú trabajabas o de la misma. No, o sea, ella trabajaba en otro lugar. Claro, somos amigos, somos casi hermanos, estudiamos juntos la carrera, nos graduamos juntos de médicos y bueno, ella también estaba en Mm. Chile, los Ah, dos vivíamos en Chile, entonces, y llegó un ingeniero electrónico que acaba de llegar, de estar por fuera, un ingeniero electrónico colombiano, que llegó a Chile, estar por fuera en Estados Unidos haciendo otras cosas personales en los tres decimos, oye, queremos emprender, qué problema queremos resolver y sale inmediatamente el problema de la persona mayor, pensando en la dificultad que es trasladar una persona mayor de la residencia o de su casa a un centro hospitalario o a un centro de consulta ambulatoria para que lo vea un neurólogo o un psiquiatra cuando eso se puede hacer por telemedicina. Entonces dijimos, ajá. bueno, ¿cómo lo solucionamos? Y ahí comenzamos a gravitar toda la idea de salud y empieza esta idea, digamos, a hacerse realidad. A ver si me hago una foto de la situación. Ujú, Eh, Tres personas con unos orígenes más o menos similares, los ujú, tres colombianos viviendo en otro ujú, país, en Chile, ujú, ujú. eh, con vena emprendedora en los tres casos. Sí, es verdad. Os Ujú. juntáis y entre las muchas cosas de las que podíais hablar, decidís hablar de montar algo juntos. Tal cual. Es Y algo así. en salud Y mental, después, porque bueno, claro, porque estaba ese tema de la psiquiatra, yo he tenido interés siempre en salud mental, siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que la vida me llevó a la salud pública como ciencia y a la gestión. Entonces, claro, al final piensa tú, unir a un gestor de servicios de salud como yo, que tengo vasta experiencia, que estoy formado en eso, y con la visión de la salud pública como ciencia, una psiquiatra y un ingeniero electrónico. Entonces, si tú pones eso en una juguera, ¿cierto? A prepararse en un horno, te sale algo que vaya que ver hacia la salud mental con gestión y con tecnología. Más o menos es el producto del horneado de estos tres personajes pensando en cómo solucionar algo. sí, sí, sí. Entonces, lo de la salud mental viene de que estáis buscando en qué ámbito emprender y veis que hay una necesidad clara y fuerte de crear cosas. Interés, Mm. porque yo siempre he tenido interés en la salud mental. De hecho, Ujú. cuando estudié medicina, nosotros estudiamos, Laura y yo estudiamos en una universidad que se llama la Pontificia Universidad Javeriana, que valga la pena, es una de las mejores universidades en Colombia.
Y ahí el componente de psiquiatría es muy alto, le importa mucho, tiene una alta carga. Entonces, claro, uno viene muy seteado, al salir de la universidad vienes muy seteado en todo el tema psiquiátrico. De hecho, yo hice internado especial en psiquiatría, al salir hice una rotación mayor de psiquiatría, entonces la psiquiatría siempre fue de mi interés. De nuevo, la vida me mostró, en ese momento apenas yo me gradué o al poco tiempo me gradué una beca y me fui a estudiar en España salud pública. Entonces, claro, la vida me llevó a la salud pública, pero si tú me hubieras preguntado, oye, espero 2 años más o un año más y seguro termino haciendo psiquiatría, seguro, porque dice como que esa era mi Ujú, vena. Y de ahí que, ujú. pues claro, mi colega, mi amiga Laura, pues sí hizo la residencia, hizo la especialidad en psiquiatría. Sí, sí, sí. Y entonces los tres encontráis esa, coincidís en la vena emprendedora, encontráis el interés por la salud mental Sí, y claro. veis que aplicada a las personas de las mayores quizás sea donde más necesidad hay. Sí, Ujú, claro, porque es que la persona mayor en ese momento, pensar en la persona mayor, trasladarla, sacar, una persona con demencia, ponerle, que tú sacarla a la residencia, llevarla a tal lado, porque llevar un psiquiatra o un neurólogo es muy costoso a una residencia. ujú. Entonces, claro, cómo lo sacas, cómo das todo ese servicio, al final es una necesidad que toca resolver. Ajá. Vale. Entonces estamos hablando de la necesidad en el sentido de que esas personas no es conveniente moverlas, por lo tanto hay una necesidad de establecer otros sistemas que no impliquen el movimiento de esas personas, ¿verdad, Mauricio? Es un poco lo que quieres decir. Ujú, Claro, porque es más fácil que se desorienten, es más fácil que se agiten, es mucho más complicado cuando les cambias el entorno a personas mayores que tienen, digamos, trastornos cognitivos severos, moderados, qué sé yo. Al final el cambio del entorno es clave, entonces, claro, se desorientan, es un factor estresor para la familia y para él, para la persona mayor. Entonces, si lo revisamos, es mejor que estén que estén en el lugar donde están y que el profesional vaya ahí. Pero hacer eso en un sistema, en general, cualquier sistema es costoso. Movilizar especialistas, porque los especialistas en rigor están en los centros de especialidad. Hace parte de lo, ujú, digamos, cómo hemos estructurado el acceso a los servicios especializados en el ujú. mundo en general. Bueno, en Occidente, no en el mundo, en Occidente, en rigor. Entonces, por eso era tan importante en ese minuto resolver ese problema. Ojo, tiempos prepandémicos, viene la pandemia y define todo. Ya decimos, oye, pues no podemos entrar a las residencias. Aquí la necesidad es no solamente de personas mayores, sino la necesidad es de todos. Entonces, claro, ahí redefinimos el negocio cuando viene la pandemia. Y en la pandemia decimos, bueno, tenemos la infraestructura, tenemos todo montado, Ujú. atendamos no solamente personas mayores, sino todas las personas que lo requieran. Vale, entonces primero os ponéis de acuerdo Mm. y después empezáis a poner en marcha un proyecto nuevo. En ese momento seguíais trabajando cada uno en vuestro sitio, entiendo. Sí, yo trabajaba en Bupa, obviamente le digo a Bupa, o sea, le digo a Integra Médica, la empresa exactamente que me tiene contratado a mí, una empresa además que la que tengo gran cariño y muchos de mis amigos de Chile son de ahí. Entonces le digo a mi jefa de ese momento, oye jefa, de ese momento, yo estoy montando esto, tengo que hacer la declaración de conflicto de interés, declaro el conflicto de interés, pero claro, eran unas pocas horas que yo le dedicaba al día, eh, ¿cierto? Es como cuando tú inicias estos procesos que al final no tienes como todas las herramientas para lanzarte y estar todo el día ahí, Ujú, y sobre todo si ya tienes una estructura tuya, ¿no? Si tienes que pagar, qué sé yo. Entonces, claro. Ujú. claro, todos nosotros seguimos trabajando, excepto el otro socio, Luis, que dijimos, bueno, paguémosle un sueldo para que él pueda ir desarrollando el trabajo e ir conectando, e ir haciendo que este negocio sea realidad. Que este proyecto, más que negocio en ese minuto, era un proyecto Mm. que sigue siendo un proyecto de vida, pero claro, que tiene una intención distinta en su minuto. Y, o sea, que poníais dinero de vuestro bolsillo para Sí, poder pagarle toda el la primera, sueldo y luego también claro. tiempo, entiendo que también teníais que estar trabajando pues Mm, por las tardes o los fines de semana, ¿no? mm. Ujú, Trabajábamos después de yo trabajaba, bueno, yo en Pupa trabajaba mucho, después de trabajar me dedicaba, no sé, hasta las altas horas de la noche a recibir informes, a ver, tal, y los fines de semana, por supuesto, estaba dedicado al proyecto full. El trabajo que yo tenía era un trabajo demandante porque, bueno, era gerente de gestión clínica, entonces era un trabajo que requería mi cabeza el 100%. Entonces a organizarse en ese sentido
Pues bueno, yo tengo hoy 46 años y en ese momento tendría 43 o 40, qué sé yo. Entonces, claro, 40, no, tendría 41 en ese momento. Entonces, claro, Ujú. la estructura mental mía, eh, digamos, hacía que yo pudiera decir, oye, bueno, estoy no estas 9 o 10 horas trabajando para UPA, para Integra Médica, que era la empresa para la que yo trabajaba, y estas 3 o 4 horas de la tarde, de la noche, se las dedico a Saluta. Es un ejercicio muy disciplinado porque a mí me interesaba mantener mi trabajo también. Yo no quería Claro. que pensaran que estaba No, dejando de hacer las no cosas. tenías familia tampoco, entiendo, ¿no, Tengo Mauricio? familia, sí, sí, yo estoy casado hace Pero 22 niños, años. quiero decir. No he Niños no, podido vale. tener muchos. No. Ujú. Claro. Porque con niños habría sido bastante complicado hacer lo que me dices. Sin duda, exactamente. Vale, entonces lo financiasteis en un principio con vuestros ahorros, ¿no? Sí, tal cual. Ujú. Sí. ¿Y Contratamos personas. en qué momento ya decidís que esto es más serio y que tenéis que dedicaros a ello? Pues mira, viene la pandemia y eso redefine no solamente los negocios, sino también redefine tus intereses, ¿cierto? Y también redefine tus metas y como dónde vas a poner tu energía al final. La pandemia implicó para todos seguramente un ejercicio de reflexión muy intenso de lo que tú quieres, hacia dónde vas. Ujú, Y en el ambiente donde yo estaba, José, el problema, más que problema, la pandemia me mostró, porque si yo trabajaba antes lo que trabajaba, tuve que trabajar mucho, el doble, porque la pandemia requirió de nosotros, de todos los médicos. En el caso mío, como yo era gerente de gestión clínica, para esa compañía que tiene más de 3.000 médicos, o sea, una compañía enorme, con 33 centros médicos en ese momento, que tiene una responsabilidad social además, ¿cierto? Puede ser de la medicina privada, pero que tiene una responsabilidad y así lo asumía el gerente en ese momento, pues la actividad mía era clave porque desde gestión clínica se generaban todos los protocolos y todo el ordenamiento, estructura y gobierno clínico para atender la demanda de lo que significó el COVID en términos asistenciales. Entonces, por dónde van las zonas, cómo hacemos, cómo se dividen, lo que aprendíamos diariamente del COVID sin saber. Entonces, eso era cabeza metida ahí. Claro, Saluta iba despegando y yo tampoco, y la poca cabeza que tenía era, le dedicaba 1 hora o 2 horas, pero estaba dedicado 100% a resolver el tema de lo que trabajaba. Y mi claro. socio, pues comienza a decir, bueno, vamos avanzando, vamos avanzando. Eso sucede todo en un año, pues lo que duró el tiempo más trágico de la pandemia. Yo en junio, en agosto, mi pareja se había quedado en España, yo me había ido a Chile en algún minuto, antes de la pandemia. O sea, el febrero, yo viajé el 29, el 20 y tanto de enero, Barcelona a Ujú. Santiago, aterrizo en Santiago y a la semana dicen, oye, vamos a cerrar Barcelona, vamos a cerrar España, los aeropuertos. Entonces mi pareja me llama y me dice, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, en ese momento mi evaluación era más riesgoso subirse a un aeropuerto que quedarse en una ciudad. Y le digo, bueno, quédate y ya veremos. Bueno, después cierra en Santiago y ya no podíamos salir, ¿cierto? Entonces tuve esta sensación de no vamos a volver a vernos durante, no sabemos, ¿cierto? No sé si te pasó, pero todos tuvimos la sensación de el mundo se acaba. Y los médicos tuvimos que estar enchufados en trabajar, trabajar y producir. Cuando llega el 6 de agosto, abren los aeropuertos y yo le digo a mi jefe, sabes que yo me tengo que ir a España porque allá está mi pareja, yo necesito viajar, yo no puedo estar así. Cojo un avión, Iberia me llevo a Barcelona y llego a Barcelona y digo, bueno, nos reencontramos y le pido, y mi empresa dice, bueno, puedes trabajar un rato online mientras vas organizando qué vas a hacer. La verdad que fueron muy generosos conmigo y, y bueno, y ahí también decido retomar en ese momento un viejo anhelo que era hacer un máster en eHealth, en tecnología de la información. Y como estaba en Barcelona, yo había hecho previamente había hablado, había tenido entrevistas en la Universidad de La Salle con un programa que tienen ellos de eHealth muy interesante, y entonces Ujú. decido además empezar ese máster. Entonces mi empresa me apoya con, hasta el tiempo de hacer el máster, quédate en Barcelona, y bueno, y Saluta comienza a ir estructurándose más. Va creciendo, y al año termino el máster, o sea, en el 2021, termino el máster, y mis jefes ya me dicen, bueno, ya tienes que volver, porque aquí hay este cargo es presencial, este cargo tienes que estar acá, Eh, tal, y ahí tengo que tomar la decisión, o te vas o te quedas. Y yo decidí salud. Entonces dije, está bien, no es el momento. O sea, mi empresa me dijo, bueno, ya no más, chao. Y entonces terminamos nuestra relación en los mejores términos.
Yo no tengo nada que decir de Bupa, no tengo nada que decir de Integram Médica, de mis jefas, del amor que me han dado siempre y de toda la confianza. Entonces ahí mi cabeza entera y mi experiencia y mi capacidad se vuelca entero a Saluta. En ese momento mi trabajo se vuelve solo Saluta desde 2021 hasta la fecha. Vale. Entonces ya tenemos a dos componentes de Saluta en Barcelona. ¿Y el tercero, el ingeniero? El ingeniero se queda en Chile, el ingeniero se queda en Ujú, Chile, el ingeniero dice, allá está, y comenzamos a trabajar. Entonces yo comienzo a viajar, volar mucho, a avanzar en, pues yo no cierro mi apartamento, en mi apartamento yo no lo cierro en Santiago, por ejemplo, yo lo dejé abierto y seguía yendo, y volaba mucho de un lado al otro, tenía todos mis amigos y contactos en Santiago, entonces claro, al final había que aprovechar, y todo Saluta inicia ujú. y todavía Chile sigue siendo nuestro principal mercado, Chile sigue siendo donde más pacientes vemos, Chile sigue siendo donde tenemos mucho de nuestro esfuerzo, Chile sigue siendo vital para nosotros y seguirá siendo vital porque ahí nacimos. Sí, sí, sí. Es decir, en Chile ya habéis empezado una actividad eh, comercial. Claro, nosotros atendemos a la fecha, hemos atendido a la fecha más de 89.000 videoconsultas. Ujú. Vendemos unos 900, un poquito menos de $900.000, de 900.000 euros al año, un poquito menos de 900.000 euros al año. En ese momento, en el 2021, debimos haber cerrado con unos 200 y tantos 200.000 euros de venta y al otro año ya estábamos vendiendo los 800 y durante los 2 años anteriores nos hemos quedado con los 800, o sea, con los 900, ahí estamos bordeando el millón, que es un poco la ¿Quién meta es el, que quién tenemos es el este año. cliente En desde el primer, Chile, en principio? claro, Que me has dicho que claro, en pandemia se redefinió, no sé si redefinisteis sí, esto también. sí. O sea, nosotros nacimos para cuidar el mundo llevando salud mental. Cuidar el mundo llevando salud mental significa usar la tecnología para que eso pase. Entonces tenemos una plataforma de telemedicina y una aplicación móvil. Con la aplicación móvil entregamos teleasistencia psicológica y recursos psicoeducativos, es decir, estrategias para que las personas puedan enfrentar los diversos desafíos, digamos, que tiene la vida a hoy. Eh, entonces, con la plataforma de telemedicina nosotros atendemos pacientes B2C y B2B, o sea, tenemos clientes B2C y B2B. B2C, personas con un seguro como FONASA, que es un seguro público, el seguro público chileno, en la modalidad que tiene FONASA se pueden atender con nosotros. Entonces, el sistema chileno tiene una particularidad que se llama libre elección, y es que tú tienes tu seguro en la mano, es como si tú tuvieras la tarjeta de sanidad de la comunidad de Ochaquidecha, y tú con tu Ujú. tarjeta de sanidad vayas a un prestador público, a un prestador privado, perdón. Entonces ya no quieres ir al CAP, sino decides ir a salud. Eso se llama libre elección en Chile, que es una modalidad de la estructura que tiene el sistema de salud chileno. Es decir, Nosotros, esos son, En Chile el sistema de salud es parecido al de Estados Unidos. Es decir, no, en el sentido de que son seguros privados, no. no, no, es un sistema dual con un gran asegurador público que es FONASA, y dentro de FONASA tienes, pues, de acuerdo al rango de ingreso que tú tengas, tienes las posibilidades de atenderte en toda la red pública, hospitales, centros de atención primaria, qué sé yo, y en Ujú, todos los que tienen capacidad de pago se pueden atender, además de la red pública, en la red privada. Entonces tú ujú. decides de toda la red privada, se crean lo que se llaman cuasi mercados, es decir, todos peleamos, entre comillas, de una buena manera, por dar el mejor servicio para que el paciente te elija a ti y vaya con su Sí, sí. seguro. Ujú. O sea Entonces, ese es el... que en Chile lo que hay es una libertad para elegir prestadores privados prácticamente para todo el mundo. No para todo el mundo, pero prácticamente, ¿no? O sea, Para una gran parte de los para todos los asegurados. que, para todos los que tienen capacidad de pago, los se dividen en ciertos rangos, y Ujú, hay unos que no pueden, ¿cierto? Que deben estar siempre en el sector público, pero hay otros que pueden acceder al sector privado pagando un copago más alto. ujú. Claro, pagan un poco más de copago. Y Pero claro, ujú, vuestra oferta era una oferta de salud mental, ujú. pero con videoconsulta. Mm, Siempre videoconsulta, desde que nacimos, nosotros todo lo ujú, hacemos digital, psiquiatras, neurólogos, médicos generales, con formación en salud mental, médicos familiares, psicólogos, todas las líneas de psicología y psicoterapia que tú pienses, eh, terapia ocupacional, y digamos, todo lo que tiene que ver con salud mental, neurólogo infantil, psiquiatra infantil, psiquiatras,
Claro, a mí bueno, toda la tecnología. cuando me hablas de videoconsulta, estoy pensando en un psiquiatra en su casa, un psicólogo psiquiatra en su casa, Mm, con un ordenador y un programa informático que le permite hacer como tal estamos cual. haciendo tú y yo en este momento, algo así, ¿no? Mm. Claro, Es eso pero o es más que eso? es más que eso porque incluye registro clínico, entonces tienes que tener, ¿cierto? Legalmente tienes que tener un lugar donde depositar el registro, o sea, que lo pueda, la historia clínica, que además tú sepas qué pasó antes con esa persona, que le puedas recetar, que le puedas dar de baja si es necesario, o generar una licencia, como le llaman en Chile, o dar de baja del trabajo, que puedas derivarlo o interconsultar a otros profesionales porque debes interconsultarlo, Ujú. que puedas además hacer equipo con otros profesionales, en fin, ¿cierto? No estamos hablando solamente que yo te veo y entonces hablamos y se acabó. Nos estamos asegurando o sea, se trata de cómo se asegura todo el sistema de gestión alrededor de la atención ambulatoria. Ujú. Vale, o sea que hay una serie de servicios. Y todo esto, lo que es la parte de videollamada, vamos a decirlo, ¿eso con qué? ¿Habéis hecho con una tecnología propia? ¿Habéis comprado Sí. una tecnología? No, nosotros tenemos un equipo, bueno, todo esto ha sido crecimiento, entonces iniciamos desarrollando cosas para nosotros, ahí sí lo comprábamos afuera los primeros meses, después incorporamos el equipo de desarrollo interno, desarrollamos la plataforma, hay unos temas asociados a la certificación de la plataforma, es decir, que yo pueda validar que tú efectivamente, José del Moral, eres paciente de tal seguro, que sí estás cotizando, que sí existes, que tal, ¿cierto? Eso tiene una estructura de seguridad de Ujú, la información y de interoperabilidad, entre comillas, con el sistema. ujú, Entonces, claro, nosotros desarrollamos la plataforma, nuestro equipo además la certificó, porque FONASA entró en estos modelos de certificar, entonces garantiza que esa plataforma como la nuestra tiene los estándares de seguridad y los estándares necesarios para poder atender pacientes de su seguro. vale. Vale, entonces esto es hasta el 2020. Eso es en el 2000, o sea, todo eso comienza a suceder 2020, 2021, 2000, bueno, sigue sucediendo todavía, claramente, porque Ujú, todos los días vemos pacientes hoy vale. de Chile Ujú. y de Colombia. Y una vez que estáis establecidos, dos de los tres socios en Barcelona, decís lanzarlo también en España. No, No. solamente estoy yo en España y estoy más por relaciones familiares. Aún no Ujú. estábamos tan Bueno, seguros de lanzarlo cierto. La otra bueno, socia está todavía en Chile, cierto, sí, sí. exacto, en Chile, claro. Sí, sí. Ujú, Entonces, se incorpora en ese tiempo, en el 2020 se incorpora otra socia que se llama Sara Nasal. Trabajábamos juntos en esta empresa, en Bupa trabajábamos juntos, ella trabajaba en el área de finanzas, fue subgerente de muchas áreas y gerente de otras tantas en el área financiera. Entonces nos vino como anillo al dedo, maravilloso tener a alguien de finanzas y que ajá. nos ayudara a la estructura administrativa y financiera. Y Sí, sí. luego en el 2021 sumamos al otro cofundador, el ingeniero, el CTO, eh, porque claro, el ingeniero que teníamos con nosotros no era tecnológico, era electrónico, entonces claro, necesitamos a alguien más informático y ese informático ahí se terminó de construir, digamos, todo el equipo fundador, Ujú, que es digamos, yo como CEO, Sara como directora de finanzas, Laura como directora médica, Mateo como director de tecnología o CTO y Luis, que fue con el que iniciamos, como director de operaciones y luego le redefinimos, pero inicialmente pues el manejo. Entonces, ujú, claro, yo estaba por razones familiares en España, pero viajaba mucho y nos estábamos desarrollando el modelo y el ujú. negocio en Chile Ajá. y teníamos esa visión, digamos, para Chile permanentemente. Y crecimos, bueno, yo iba, pues te cuento que, no sé, iba a las mes, cada 2 meses estaba una semana, 2 semanas para hacer actividad comercial, bueno, todo lo que se tiene que hacer al final para Ujú. poder trabajar. Sí, sí. Y luego, bueno, comenzamos nuestra expansión, nos fuimos a Colombia, pues era natural porque somos colombianos, entonces dijimos, oye, montemos una matriz, una sucursal en Colombia, y comenzamos a trabajar también en Colombia, pero ya de otro lado. O sea, primero la plataforma Ajá. de telemedicina, con la plataforma de telemedicina dijimos eso es insuficiente, necesitamos más, porque solamente atendiendo a las personas enfermas, pues no es suficiente, necesitamos algo atrás Ujú. que haga que las personas tengan algunas herramientas antes de llegar al doctor o al psicólogo, y por eso creamos la aplicación. Entonces, con la aplicación y la plataforma de telemedicina acompañamos el viaje de salud mental de las personas. Y es Vale. con la aplicación que nos vamos a Colombia, es con la aplicación que luego comenzamos a trabajar en otros lugares del mundo. Y ahora estáis en Bilbao. Sí, nosotros, entonces, bueno, Cómo bien, habéis llegado ahí, Mauricio? exacto. Entonces, estando en Chile,
viene una comisión viste que el BEAS y la Diputación tiene como un sistema de scouting de startups que quieran venir a Bilbao y desarrollar sus modelos de negocio allá o acá. Entonces, vienen y nos dicen, oye, Saluta nos parece interesante, porque no van a ver si les parece interesante. Ujú, Entonces yo estaba en Barcelona en ese minuto, o en Valencia, no me acuerdo, viajo a Bilbao, me entrevisto con la gente porque fue una reunión muy interesante, estuve 2 días o 3 días visitando todo el ecosistema, enterándome de lo que pasaba, muy interesante, entonces dije, bueno, acá hay una oportunidad súper interesante, ujú, y el BEAS además te pone a alguien para que te ayude en el proceso de tomar decisiones. Y ujú, eso hicimos. Entonces hicimos toda la investigación, creamos el modelo de negocio, cómo vamos a hacer. Y ahí estábamos diciendo, oye, nuestro interés entonces es volver a nuestras bases. Oye, volvamos a ver a la persona mayor exclusivamente, ¿cierto? Porque pensábamos que en España particularmente, claro, la necesidad podría estar más en todo el mercado de la persona mayor. Y por eso decidimos, cuando llegamos a Bilbao y a todo el entorno vizcaíno, decidimos que nuestra actividad inicial en España va a estar dedicada a la persona mayor. Aterrizamos a la vale. persona mayor, Mm, Silver Economy, y ahí nos dedicamos. Sin ujú, abandonar en los otros lados, en Chile o en Colombia o en Costa Rica, ujú. nuestra vocación de atender personas de cualquier edad. ¿Y lo que os contaron los scouters se ha cumplido? Totalmente, totalmente. Ujú, Eh, Hemos encontrado un ecosistema disponible para apoyar personas y emprendimientos como los nuestros. Hemos encontrado una serie de actores también disponibles, pero sobre ujú, todo un entramado que te ayuda o te aumenta la seguridad alrededor de la generación de estos negocios, ¿no? Y además con muy buena aceptación respecto a la profesionalización nuestra ujú, propuesta de trabajo, y eso ha sido ujú, muy interesante, innegable, en una ujú, ciudad pequeña, manejable, donde la gente es amable. Y a mí me encantaba Bilbao, y bueno, vivo enamorado de Bilbao y vivo enamorado de Euskadi porque siento que las personas son distintas, en el sentido que son más amables. Y bueno, yo he vivido en Valencia, he vivido en Barcelona, he vivido en Madrid, y sigo diciendo, oye, los vascos son encantadores, y bueno, ahí por ujú. eso tal ¿Y vez estoy. alguna pega, alguna cosa que os haya resultado más difícil? Pues mira, yo que tenía tanto miedo, o que todos le tenemos tanto miedo a Hacienda, ¿cierto? Y uno a Hacienda más o menos te metes debajo de la mesa, oh, Hacienda, no. Yo siento que ha sido hasta, no digo fácil, pero bien. Todo ha sido disponible. No, yo creo que claro, si quisiera más, por supuesto. Que si quisiera que me ayudaran más en términos de movilización de recursos, por supuesto. Sin embargo, hoy nosotros estamos en el NIC, entonces este espacio que tiene de la Silver Economy, ahí tenemos el equipo del NIC que está muy pendiente de nosotros, nos ayudan, nos ganamos el Bilbao Silver Lab, entonces también muy conectados con todo esto, todo ese entorno. eh, Ahora Viventur. Entonces, claro, no, yo sigo siendo, o sea, sigo mirando todo el tema Ujú, de salud a nivel iberoamericano. Y le dedico el tiempo a Vizcaya. Yo creo que si tuviéramos 100, yo tuviera 200% más dedicado a Vizcaya seguramente, pero yo manejo todo el negocio, y seguimos pensando en cómo tenemos estructura de ujú. manejar toda la startup y mostrarnos completos, ¿no? Como todo lo que hacemos. Muy bien. ¿Y retos para el futuro? Muchísimos. Bueno, primero, lo primero es, yo creo que en términos, lo voy a dividir en tres cosas. Lo primero que tiene que ver con gobierno, estructura organizacional y consolidación de una matriz. Entonces, ese es el primer reto. Entonces, nosotros al tener una matriz inicial en Chile, Chile es la dueña de nuestra sucursal en Colombia, pero Vizcaya es sola. Entonces, bueno, integrar todo esto en un solo modelo es todo un desafío, ¿cierto? Gobierno corporativo de eso, como tienes un CEO para todo, que responda a todas las Ujú, necesidades, hoy lo hago, pero claro, como tienes un C-level que es capaz de ver la naturaleza de estos negocios de esa manera, ¿cierto? Atendiendo acá la Silver Economy, y en el otro lado haciendo algo de énfasis en la Silver Economy, pero no del todo dedicado ahí. Entonces requieres gobierno alrededor, ¿cierto? Y estructura organizacional. Entonces yo creo que ese es el ujú, primer reto. El segundo reto va de la mano, financiación. Entonces nos vamos a iniciar una ronda ahora
un crowdfunding para nuestro negocio en Vizcaya. Estamos trabajando con Euskaltax para todo el proceso de financiación de todo Saluta. Nosotros estuvimos en una ronda el año pasado, nos ganamos unos fondos el año pasado también. Entonces, claro, necesitamos recursos. Estas empresas necesitan recursos para seguir creciendo. Ese es el segundo gran reto. Y el tercer reto va de la mano con lo comercial, de la mano de lo tecnológico. ¿Qué quiero decir? Claro, necesitas vender. Entonces tienes el gran reto de que la solución hoy que tenemos en Vizcaya, que está dirigida al cuidado de la Ujú, persona mayor, se venda y logremos comercializarla de la manera adecuada. ujú, Hoy con todo este proceso que estamos con el Silver Lab, bueno, vemos que vamos por buen camino. Pero asociado a eso, también cómo aumentamos y cómo seguimos creciendo en tecnología, ¿cierto? Entonces, claro, nos viene bien estar en Vizcaya, pero queremos para adquirir mayores competencias al respecto. Pero queremos avanzar ahí, ahí tenemos el siguiente reto. Y ujú. de, lo comercial va de la mano de lo tecnológico. Entre más tecnología, seguramente tienes más acceso a lo comercial también. ¿Cuánto dinero queréis captar ahora mismo? Estamos en una ronda de 500.000 dólares, pero la tenemos dividida por negocios. Para Vizcaya específicamente, queremos solamente conseguir 80.000 para el 80.000 euros, perdón, en la primera fase, que es un primer año de adaptación, porque nuestra aplicación pues ya sirve, tiene 9.000 Ujú. usuarios, ¿cierto? La estamos adaptando al entorno del O sea cuidador y que de la persona realmente el mayor. dinero va destinado fundamentalmente a captación de clientes, A a la captación parte de clientes. comercial. Mm. Claro, y algo de tecnología, porque al final necesitamos hacer toda la adaptación al usuario, o sea, el user experience, que tú como bilbaíno, como, ¿cierto? Como vasco y español en rigor, y luego Ujú. europeo, logres en él encontrar tus variables culturales también para la adopción. Sin eso, tú sabes que los proyectos tienden a fracasar si no se entiende el Sí, factor sí. cultural. Muy bien. Pues nada, solo me queda desearos mucha suerte, Mauricio, Gracias, José. y mucho ánimo. Muchísimas gracias. No a ti, gracias por el espacio y por la oportunidad de hablar contigo.